En las últimas décadas, especialmente después de la retirada de la cooperación noreuropea de Guatemala a raíz de la caída del boom del petróleo, fue la agencia de cooperación USAID quien prácticamente se apoderó de todo el territorio, o de buena parte del territorio por donde había estado antes las agencias de cooperación europeas en Guatemala. Recordemos que las agencias de cooperación, luego con la firma de los acuerdos de paz, en buena medida se convirtieron para digamos, el sector de la clase media popular, pero también movimientos sociales o indígenas del país, prácticamente en una fuente de empleo y claro, los convirtieron en ONGs. Y yo creo que deben haber como unos 30 a 50 mil, si acaso más, ONGs registrados en el país. No sé si es uno de los países con mayor cantidad de ONGs que existe en Guatemala. Y todo ese mar, digamos, de organismos no gubernamentales fue capturada por la USAID cuando la cooperación europea se aleja del país. Y eso ya se veía, digamos, desde Honduras, estoy hablando yo, esto es de 2008, ¿no? Entonces yo cuando entré a Honduras en el 2010, muy a pesar que Honduras no tuvo firma de acuerdos de paz y por lo tanto no había tanto compromiso de la cooperación europea, pero sí la USAID ya estaba muy presente, incluso los carros de gobierno en esa época estaban logotipados con lo de la USAID, y así era, digamos, Honduras. Y cuando llegué a Guatemala, eso me siguió llamando la atención. Entonces, cuando en Guatemala uno entra, uno entraba, digamos, estamos hablando a principios eh, de la pasada década, se había normalizado tanto la presencia de la USAID que incluso centros de investigación, como Así es, o los mismos centros de investigación económicas como la que dirigió, por ejemplo, al actual ministro de Finanzas del gobierno actual, habían naturalizado a tal grado la presencia de la USAID que logotipaban no solamente sus publicaciones, sino también sus presentaciones públicas, logotipaban con USAID. Y obviamente las organizaciones indígenas, intelectuales indígenas, era muy normal que la USAID, digamos, los logotipase o los promoviese tanto fuera como dentro del país. Y si había alguien que lo cuestionaba, y obviamente habíamos personas, ¿no?, que nos llamaban la atención y preguntábamos sobre ello, simplemente era un escándalo que se estuviera cuestionando a una entidad que tanto bien les había hecho. Y allí es cuando nos convencimos, o personalmente me convencí, de que efectivamente el síndrome de Estocolmo, ¿no?, o digamos, este planteamiento de amo y esclavo funciona muy bien, lo que Hegel lo planteó, ¿no? Funciona muy bien en estos países nuestros, porque claro, de tanto estar cerca del victimario, la víctima terminó amándolo, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pero también había gente que no estaba de acuerdo con la USAID, había como organizaciones como Codeca, por ejemplo, que cuestionaban y cuestionaron siempre la presencia o por lo menos en los últimos tiempos, la presencia de la USAID, ¿no? Y entonces llegamos al 2015. Y claro, en el 2015 la embajada norteamericana financiada por la USAID promovió, por ejemplo, y convocó a través de Todd Robinson, el embajador de aquel entonces, ahora cuestionado y denunciado también por estos temas de la USAID, convocó a las famosas movilizaciones que no solamente, entre comillas, por voluntad norteamericana mandaron a la cárcel a también gobierno denunciado por corrupción de Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta, sino también que legitimaron en el pensamiento y en el imaginario de la sociedad civil y de la clase media popular movilizada esto de que efectivamente el pueblo consciente, la generación consciente de la que estaba moviéndose, pero en el fondo quien estaba aceitando con todo el dinero, etcétera, era la USAID, era la embajada norteamericana. Y
Y así fue avanzando, digamos, la USAID. La USAID se movió en Guatemala en el marco de lo que se llama en los últimos tiempos, o imagino también en otras épocas se movió con otros planes, pero por ejemplo el plan de Alianza para la Prosperidad que se implementó en Centroamérica para el Triángulo de la Muerte, que llaman Honduras, Guatemala y El Salvador por la cantidad de muertes, violencia que había, etcétera. USAID fue quien se movió y que se instaló, digamos, en diferentes territorios en el marco de ese plan y se inyectó, solo revisando datos de ese plan, por ejemplo, calculo yo, porque para el 2015-16, cuando Jimmy Morales era gobierno, se decía que ya USAID en esos últimos tiempos, en los últimos años, cerca de 3.000 millones de dólares había inyectado digamos, tanto a la gobernabilidad, en el tema de las instituciones, etcétera, apoyo al tema de la participación democrática de las instituciones y todo eso, en el tema de la seguridad, no lucha contra las drogas y todas estas cuestiones, que ya saben también cuál es el resultado al final, al igual que en el tema de gobernabilidad, y en el tema de prosperidad, ¿no? Proyectos de iniciativas familiares, artesanías que llaman ellos, etcétera. Allí inyectó supuestamente tanto dinero y claro, nadie rendía cuenta a nadie. Y en el 2018 se hablaba que Estados Unidos había comprometido cerca de 6.000 millones de dólares para el Triángulo de la Muerte a nivel general. El otro dato era solamente a nivel de Guatemala. Es decir, si estamos hablando de números, estaríamos hablando mínimamente en todo ese tiempo de la presencia en los últimos años de la USAID, sería más o menos como alrededor de 8 a 10 mil millones de